Buenas, buenas. Bienvenida a toda la comunidad de Conciencia Orgánica. Bienvenidos a este encuentro de hoy, donde vamos a hablar temas muy interesantes para este momento. Vamos a hablar sobre los nodos del karma y sobre el nuevo ciclo solar maya. Así que quédense porque hay mucho para desarrollar sobre esto. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo momento de comunión, donde nos encontramos y empezamos a ir tejiendo, ¿no? Con estos símbolos que siempre traemos a la conciencia desde este espacio, con los símbolos de la astrología, con los símbolos del sincronario maya. Así que realmente hay unas sincronías muy interesantes que ya estuvimos compartiendo y vamos a seguir un poquito la línea de lo que venimos compartiendo en este año, ¿no? En este ciclo de conciencia orgánica. Así que bueno, bienvenida a toda la comunidad, váyanse sumando, pónganse cómodos, que vamos a hablar hoy un poquito sobre los nodos del karma. Seguramente vienen escuchando mucho al respecto, porque justamente los eclipses se dan en esos puntos matemáticos que se llaman nodos lunares o nodos del karma. Así que bueno, ahora se viene el primer eclipse, el 12 de agosto, un eclipse solar en Leo, así que realmente muy interesante todo lo que va a ir moviendo, ¿no? Este eclipse, todo lo que representa es muy interesante y lo importante es entender que es un ciclo que comienza, ¿no? Está buenísimo ir a buscar información sobre este eclipse, qué representa a nivel general, qué representa a nivel mundial, qué representa en la vida personal de cada uno. Y obviamente uno tiene que ir a buscar en su carta natal, ¿no? Los grados del eclipse y ahí hacer una interpretación un poquito más específica y personal. Pero es importante entender de que los eclipses son procesos, ¿no? Que comienzan cuando cambia el eje nodal, que esto sucedió el 26 de julio, ¿sí? Por eso vamos a hablar un poquito hoy de este cambio de eje nodal que justo se da al mismo tiempo que comienza el nuevo ciclo solar maya, ¿no? Y ahí hay un diálogo interesante entre estos símbolos, pero justamente este es el primer eclipse de un ciclo, ¿no? De eclipses en el eje Acuario-Leo, ¿sí? Nosotros venimos del eje Piscis-Virgo, ¿no? Teníamos eclipses en el área Piscis y el área Virgo de nuestra carta. Y ahora hacemos el cambio, ¿sí? Cambiamos de nodos. Bueno, y este cambio es progresivo, ¿sí? Porque ahora tenemos primero un eclipse en Leo y luego tenemos el último eclipse en Piscis, que es de la serie anterior, ¿sí? Pero siempre se da así. Siempre se da como una mezcla cuando inicia el cambio de nodos. Entonces, bueno, vamos a tener este primer eclipse en Leo, pero yo lo que les quiero transmitir con esta primera introducción que les hago es que es un proceso, ¿no? Este es el primer eclipse de nodo sur, porque Leo ahora es el nodo sur y Acuario es el nodo norte. Entonces, este es el primer eclipse de nodo sur en Leo de una serie de eclipses que se van a dar en el transcurso de un año y medio, ¿sí? Entonces, no es que solo importa este eclipse y qué me va a pasar en este eclipse y qué representa este eclipse, sino es interesante entender, ¿no? Cómo nos puede afectar, en qué área de nuestra vida, pero ir siguiendo la historia, ¿no? Ir observando las experiencias y las vivencias y las transformaciones internas que vamos viviendo en cada uno de estos eclipses en Leo hasta terminar, ¿no? Todo el ciclo ya para dentro de un año y medio, ¿sí? Buenas, buenas. Hola, Vir, ¿cómo estás? Qué lindo verte por ahí. Gracias por sumarte. Así que bueno, vamos a empezar a compartir un poquito sobre estas sincronías que les cuento. Y tiene que ver mucho con estos eclipses, pero sí tenemos que entender que justamente, ¿no? El nuevo ciclo solar maya comenzó ahora el 26 de julio, ¿sí? Y dura un año, ¿sí? Dura 13 lunas, ¿sí? 13 lunas de 28 días exactos y termina el año que viene, el 24 de julio, es el último día de este ciclo, el 24 de julio del 2027.
pero al mismo tiempo comenzó este nuevo eje nodal, que no va a durar un año exacto, va a durar 1 año y medio, ¿no? Entonces, observemos este proceso, ¿no?, que vamos a tener de 364 días, ¿no? Y bueno, un poquito más para lo que son el eje nodal, pero que de alguna manera nos está contando todo un proceso a nivel de la conciencia humana, ¿sí? Recordemos que los nodos donde se dan los eclipses justamente, se llaman nodos evolutivos del alma o nodos kármicos del alma, porque justamente nos está hablando de la evolución espiritual, ¿sí?, a nivel de cada individuo humano, ¿sí?, y a nivel de la conciencia colectiva, ¿sí? ¿Y por qué este vivo se llama el espíritu de los tiempos? Bueno, el espíritu de los tiempos es un concepto en realidad que viene de una palabra alemana, si no me equivoco, que se llama Zeitgeist, es una palabra que la palabra es Zeitgeist, no sé si se dice así, se llama, ¿no? Es una palabra que en otro idioma tiene todo un significado y se puede traducir de esa manera, ¿no? Y yo creo que un poco Acuario, ¿no?, es el espíritu. Uy, perdón, acá empezaron las propagandas. Perdón. Está bastante fuerte la musiquita. Ahí está, vamos a dejar que pase. Perdón, las propagandas ahí encima, justo. Si fuera de algo que me gusta, no tengo problema de hacer publicidad. Siempre confundo propaganda con publicidad, pero de hacer publicidad. Hola, Bella, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Bueno, qué lindo estar ahí compartiendo con ustedes. Esto es lo que más me gusta. Si no, grabaría el video y lo subo, pero en realidad me gusta mucho venir a compartir, interactuar y que me vayan contando ustedes también. Así que bueno, me encanta generar este espacio. Últimamente no lo puedo prever con mucha anticipación, no lo puedo promocionar mucho antes, pero bueno, lo importante es pasar por acá y bueno, nos vamos sincronizando quienes nos encontramos y luego yo sé que esto va a seguir circulando y va a ir resonando en quienes tenga que llegar, ¿no? Así que me encanta pasar por acá a compartir. Así que bueno, ¿dónde estaba con la propaganda, con la publicidad? Esa programación va a tardar mucho en desprogramarse, pero me distraje un poco con la publicidad. Pero bueno, les decía, si no me equivoco, un poco esto del espíritu de los tiempos, ¿no? Yo creo que Acuario justamente es el espíritu de este tiempo, ¿no? Estamos entrando en la era de Acuario. Nos habla mucho de una era muy larga, ¿no? Ya les voy a decir exactamente cuánto dura una era, pero son miles de años, ¿sí? No me quiero equivocar, creo que 25.000, pero vamos a buscarlo. Entonces, es un proceso largo, ¿no? Que obviamente habla de los seres humanos, ¿sí? Siempre la astrología nos está hablando de los seres humanos, obviamente, y de la conciencia humana. Es un lenguaje que nos habla de la conciencia humana específicamente, ¿no? Una era astronómica, ¿no? De las eras de los ciclos que hace la Tierra, ¿no? Entonces, esta era de Acuario, justamente, tiene una esencia, ¿sí? Tiene una esencia que tiene mucho que ver con el arquetipo de Acuario, ¿no? Y además el arquetipo de Acuario justamente tiene que ver con la conciencia. Acuario representa la conciencia. Acuario es un arquetipo que a veces está ilustrado, ¿no?, por la imagen de un ángel, ¿sí? Representando esto del paso del mamífero, del humano como animal, a un humano más consciente, ¿verdad? Y al mismo tiempo, nosotros estos años vamos a estar con el nodo norte en Acuario, que es una integración a nivel espiritual de la energía Acuario, ¿no? Y al mismo tiempo este año tenemos este ciclo solar maya, que es la luna galáctica, ¿sí? Que vamos a ver qué importancia, ¿no?, que tiene y qué significado que tiene este símbolo, este kin de la luna galáctica con respecto al eje Leo-Acuario, ¿sí? Y al mismo tiempo, este kin de la luna galáctica es parte de una onda encantada, así como siempre decimos, que es un proceso de 13 días, ¿no? Entonces, cuando comienza el año nuevo maya, ese día es
luna galáctica, que es el tono 8 de una onda encantada de 13 días, ¿sí? Y este ciclo de 13 días comienza con un sello que es el sello del viento, ¿sí? El viento tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender, vamos a buscar un poquito esta información para corroborar. Pero ya les voy a compartir la importancia de entender, ¿no? Este año maya tiene toda una profundidad simbólica y no nos podemos quedar solamente, ¿sí? con el símbolo del kin, sino que tenemos que, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, tener en cuenta justamente... tenemos que tener en cuenta todo lo que representa ese sello, que se llama oráculo, ¿sí? Todo lo que conforma ese sello, el oráculo de ese kin, y la onda encantada a la que corresponde, ¿sí? Que si no me equivoco, es la onda encantada del viento, ¿sí? El viento tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Tiene que ver con las palabras, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con el espíritu, o sea, fíjense la relación para el sincronario maya entre la palabra y el espíritu, ¿no? Es que realmente cuando nos comunicamos verdaderamente es cuando lo hacemos desde el espíritu. Y obviamente encontrar a la luna galáctica dentro de esta onda encantada nos está hablando de que la coherencia emocional tiene que ver también con lo que digo, ¿no? Con lo que pienso, con mi lenguaje. Así que un poco por eso también estamos hablando del espíritu de los tiempos, ¿sí? Acá está corroborada toda la información, estamos en esta onda encantada, ¿no? A nivel del año maya. Estamos atravesando esta onda encantada que es la onda encantada del viento. Así que vamos a comenzar un poquito a profundizar en estos símbolos. Buenas, voy saludando a los que se van sumando. Me parece muy importante esta información, más allá de que nos habla de este ciclo, de este año, ¿no? Porque es el sello un poco de lo que es esta era, por eso me gusta pensar un poco en esto del espíritu de los tiempos, ¿verdad? Así que comienza un nuevo año maya, comenzó el 26 de julio, y es la luna galáctica roja, ¿sí? Que es el kin 229, ¿sí? Y al mismo tiempo, como les decía, hubo este cambio de los nodos. Nosotros nos vamos a guiar por lo que se llama nodo real o nodo verdadero, ¿sí? Hay dos formas de medir los nodos y dónde se encuentran. Una se llama nodo medio y el otro se llama nodo real, ¿sí? El nodo medio es otra cuenta matemática que se hace y se promedian las órbitas, la órbita de la Luna y la elíptica de la Tierra. Y en el caso de del nodo real, bueno, se tienen más en cuenta las variaciones de estas órbitas, ¿sí? Pero ambos son modelos que son útiles y realmente se utilizan desde distintos puntos de vista, ¿no? Depende de lo que nosotros queramos ver, vamos a utilizar el nodo real o el nodo medio, así que eso es un dato técnico, pero bueno, me gusta que sepan de esto porque sí, el nodo medio va a cambiar justamente a mediados, fines de agosto, ¿sí? Entonces capaz que vienen a algún otro lugar que el 18 de agosto cambian los nodos y van a decir, pero ¿cómo? ¿No habían cambiado el 26? Bueno, entendamos que a nivel de la naturaleza y de los ciclos, nada es de un día para el otro. Lo que ocurre de un día para el otro es el salto cuántico, que es la manifestación, pero los procesos son progresivos, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de nodos podemos entender que se está dando desde el 26 de julio hasta el 18 de agosto, y justamente por eso tenemos a fines de agosto el último eclipse del eje anterior, ¿sí? Que es un eclipse lunar en Piscis. Así que bueno, un poco eso es algo técnico, pero para que lo tengan en cuenta. Así que vamos a ver un poco esta sincronía, ¿sí? Que les decía, porque la luna galáctica roja, luna roja es un sello que habla de las aguas universales, ¿sí? La luna representa
la memoria, el agua, ¿no? El agua que tiene información, tiene una memoria, ¿no? El agua es el comienzo de la vida, ¿sí? Y un poco la luna nos está hablando de ese flujo, ¿no? De ese movimiento de las aguas. También nos habla del concepto de purificación, ¿sí? Esto es algo que venimos compartiendo, ¿no? Porque hace poquito hice un vivo sobre la frecuencia argentum, de lo cual voy a seguir hablando porque me parece que es un símbolo que está muy activo en este momento y que bueno, que me parece que está bueno que sigamos desentrañándolo, expandiéndolo, ¿sí? Pero bueno, esto porque justamente argentum quiere decir plata y la plata está representada por la luna, ¿sí? Así que ahí nuevamente aparecen estos símbolos de las emociones, de las aguas, ¿sí? Del agua como memoria, como pasado, como ancestros, ¿sí? Del agua como generadora de vida, como madre, como útero, ¿no? Esta es la cantidad de símbolos que tienen que ver con la luna y con el agua, el elemento agua, que está representado por la luna, que obviamente sabemos a nivel técnico que es un astro que es un satélite que tiene un magnetismo y que moviliza las aguas de nuestro planeta, ¿sí? Por eso hay una relación simbólica entre ambos, ¿sí? Así que tenemos la luna roja que está representando todo esto, bueno, y el color rojo ahí vemos la conexión con los ancestros, ¿no? Con la sangre, con el linaje, con la tierra, ¿no? Ahí hay otra tonalidad que le da el sincronario maya. Y el tono galáctico es el tono 8, ¿no? Que nos habla de la integridad. Es muy interesante este concepto en sí mismo, ¿no? Porque, ¿qué es la integridad? Bueno, la integridad es la integración, primeramente, ¿no? Es justamente el salto cuántico, cuando hablamos de un proceso, ¿no? Que hablamos de distintas notas, como podemos ver a nivel musical, ¿no? Y cuando llegamos a la séptima nota, se llega a otra octava y se sube a otra octava y se comienza de nuevo, ¿no? Entonces, el 8 representa la transformación porque representa el cambio de octava y por eso representa la integración, porque lo que hay que hacer en el 8 es integrar el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, ¿no? No es que una vez que pasé el 4 desecho el 3 y una vez que pasé el 5 desecho el 4, no. La integración justamente, y esto lo podemos ver en todo, ¿no? Cuando hablamos a nivel emocional, cuando hablamos a nivel de teorías que se van desarrollando en la ciencia, ¿no? Lo ideal es cuando una teoría se desarrolla integrando a la anterior, ¿no? O cuando yo puedo hacer un proceso emocional no polarizándome de una emoción a otra, sino integrando ambos polos, ¿no? Y genero un salto, ¿no? Genero un nuevo estado, un nuevo nivel a partir de la combinación de aspectos distintos o aparentemente opuestos, ¿sí? Por eso la integración, bueno, tiene mucho que ver con la evolución, ¿sí? Tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en conciencia orgánica, con todo lo que es autoconocimiento, ¿sí? Con todo lo que es evolución espiritual, con todo lo que es trascendencia de la identidad propia, poder trascender la identidad, ¿no? Los programas que traemos, las heridas que tenemos registradas en este cuerpo y con, digamos, por las cuales nosotros conformamos, ¿no? Nuestra identidad. Bueno, en esa trascendencia, para trascender eso, yo lo tengo que integrar primero, no es que lo desecho, ¿sí? Por eso, bueno, es un concepto muy amplio, muy interesante, pero que si lo queremos bajar un poquito más a tierra, la integración, obviamente, nos va a estar hablando de la coherencia, ¿sí? Que esto lo venimos charlando en los vivos anteriores, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la luna, que es la emoción, y el tono 8, que es la coherencia, o sea, es integración o integridad, tiene que ver con que yo puedo vivir en mi día a día, estoy viviendo y experimentando aquello en lo que creo, ¿sí?
aquello en lo que pienso, lo siento, lo hablo y lo acciono, ¿no? Esta coherencia de las distintas áreas de un ser, de las distintas aristas de un individuo, ¿no? Es como si tuvieran que estar en coherencia, ¿sí? Y una coherencia que tiene que ver con lo emocional. O sea que hay que integrar lo emocional, si no estamos hablando de una objetividad mental o fría, ¿sí? Sino que tiene que haber una integración de lo emocional para acceder a un nuevo nivel de conciencia, ¿sí? Donde pueda tener una integridad entre estas distintas aristas de mi propio ser. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Lo que nos trae en sí el kin de la luna galáctica. Todo esto sin abrir el oráculo todavía, que vamos a tratar de llegar con eso. Pero por un lado vemos esto de la luna galáctica como este símbolo de coherencia emocional, ¿no? Y por otro lado tenemos el cambio de nodos, ¿sí? Tenemos en el nodo norte Acuario, que es lo que vamos a tener que integrar justamente, y en el nodo sur a Leo, ¿sí? Que es un poco lo que tenemos que soltar, ¿sí? Lo que tenemos que ir como dejando atrás. A ver, no es que tenemos que anular o rechazar nuestra energía Leo, ¿sí? Esto también es algo importante porque, bueno, es como un mito, ¿sí? Es como un mito que hay a nivel astrológico, que digamos que el nodo sur es algo malo, ¿no? Y el nodo norte es lo bueno. Y en realidad no es así. Lo que vamos a hacer es ir como puliendo refinando la energía del nodo sur, integrando, ¿no? Integrando la energía del nodo norte en su nivel más evolutivo, ¿sí? Entonces es como que vamos a ir tomando lo más elevado del nodo norte y vamos a ir limpiando lo más a nivel de un nivel de conciencia bajo, lo más denso de la energía Leo, ¿sí? Un poco de eso sería lo que vienen a ser los nodos, ¿sí? A nivel de la conciencia colectiva y después a nivel individual para cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestra vida personal. Pero en sí, si nos fijamos, ¿qué quieren decir estos nodos? El nodo norte en Acuario nos habla de integrar una mirada más objetiva, ¿sí? Porque el nodo sur en Leo nos habla que en un bajo nivel de conciencia, la energía de Leo es una energía muy pasional, ¿sí? Muy emocional, que toma todo de una forma muy personal. Entonces, todo es muy subjetivo, todo lo juzgo desde mi subjetividad. Y obviamente ahí van a estar, ¿no? Mis heridas, mis programas, mis condicionamientos. Y cuando es tan personal esa emoción, ¿no? Fíjense el efecto del agua, ¿no? Cuando ponemos una botella de agua y nos sentamos, miramos a través de la botella, vemos que el agua amplifica todo, ¿no? Entonces esta emocionalidad de la energía Leo lo que hace es amplificar las experiencias personales y de alguna manera no me permite ponerme en el zapato del otro, no me permite ver las cosas desde otras perspectivas y desde una mirada más amplia, ¿no? Integrando diferentes puntos de vista. La energía de Acuario, por ende, tiende hacia lo objetivo, es una energía un poco más fría, ¿sí? Pero tenemos que entender que la energía de Acuario, digamos, puede lograr esa objetividad, esa ecuanimidad. Vamos a decir que no es fría, ¿sí? Vamos a decir que es neutral. ¿Y cómo logra esa neutralidad? Y justamente porque hay que hacer este trabajo de reconocimiento del ego, ¿no? En Leo. Reconocer cómo está conformado mi ego, cómo está construida mi personalidad, qué memorias traigo del pasado, de mis ancestros, ¿no? Que me llevan a sentir las experiencias con una cierta tonalidad emocional, ¿sí? Y una vez que yo integro esto, puedo trascenderlo y puedo entender que los otros, que también estaban ahí, también tienen sus formas de experimentar la realidad, condicionado por ese pasado, ¿sí? Pero que de alguna manera entre todos podemos aportar algo mucho más rico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Acuario trae esta perspectiva, esta diversidad, esta conciencia colectiva, ¿no? Y nos saca de la pasionalidad leonina, ¿sí? Para que ese ego, no es que
anulamos al ego, rechazamos el ego, ahora dejamos de tener ego. No es posible, eso no va de esa manera. Eso es una mala interpretación, ¿no? Y además ilusoria. Sino que este ego va a tener que estar al servicio del grupo, del colectivo, del bien común, ¿sí? Entonces, el ego con sus particularidades, con sus cualidades, sus luces y sombras, va a poder aportar a un grupo, a una asociación, a una comunidad, a una familia, ¿sí? A las distintas tipos de agrupaciones, ¿sí? que puedan existir entre los seres humanos, ¿sí? Entonces, claro, fíjense, la luna galáctica roja que nos habla de coherencia emocional y estos nodos que nos hablan de salir un poco de esa emocionalidad personal que tiene tanto que ver con nuestro ego e integrar una mirada más amplia y objetiva que tiene que ver con los otros, ¿sí? Así que me parece que hay una gran sincronía, hay una gran resonancia entre ambos símbolos, pero para analizar eso vamos a profundizar un poquito en el análisis del Kin. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poquito de la luna galáctica roja y luego vamos a volver con los nodos de Leo Acuario para terminar de ver, ¿no? este gran código. O sea, yo lo que hago es desarmarle todo en distintos símbolos que pertenecen a distintos lenguajes, pero en realidad lo que yo creo es que hay un código acá que es un único código, así como yo les hablaba de la frecuencia Argentum, que para mí es un código en sí, que ese código trae mucha información, es como si fuera una nube de datos que se descarga con mucha información. En este caso, este código, sí, que sería este código de la coherencia emocional, este código de la era de Acuario, lo vamos a desarrollar y lo vamos a ir interpretando con estos símbolos, pero los símbolos no son el código, los símbolos nos están indicando, los símbolos son como carteles, ¿no? Señalizantes que nos están mostrando el código, pero este es el código que se empieza a activar en la humanidad a nivel de información, ¿sí? Y de hecho, ya lo decían los antiguos, pero hoy en día los científicos nos están hablando de que el Sol tiene conciencia y que de alguna forma su latir, ¿no? Sus expansiones de viento solar traen frecuencias y traen información para la conciencia humana, ¿sí? Así que de alguna manera yo siento que son como disparadores que activan cuestiones que están dormidas en nuestro ADN, ¿sí? Que están latentes y que sabemos que eso sí, porque hay muchas culturas y civilizaciones que han activado esas formas de ver el mundo, que han activado esos genes, si quiere decirse así, y tenían esas capacidades y tenían esos niveles de conciencia y mucho más, ¿sí? Entonces sabemos que eso está disponible para todos los seres humanos, pero bueno, depende un poco del ambiente, del entorno y de lo que vamos a permitir, ¿no? Que ingresa en nuestra conciencia, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de la luna galáctica roja. La luna galáctica roja, como les dije, tiene la acción de purificar, eso es en sí el sello de la luna roja, tiene la acción de purificar, el poder del agua universal y la esencia del flujo, ¿sí? Entonces acá ya nos habla de que las emociones tienen que estar en constante circulación. Cuando la emoción está en circulación, es información, ¿sí? Cuando la emoción se estanca, se convierte en una carga, se convierte en un peso, ¿sí? Bueno, el tono 8, como les decía, tiene que ver con la integridad, ¿sí? Entonces, vamos a este territorio de las emociones y obviamente la sensibilidad, ¿no? Y todo este concepto del flujo, ¿no? De todo aquello que está estancado y necesita fluir. Y con este tono 8 introducimos la pregunta de si vivo lo que creo, si realmente estoy viviendo lo que creo a nivel de mi ser, y si lo que creo a nivel de mi ser es lo que creo a nivel de mi mente, ¿no? ¿Hay una coherencia entre lo que siente mi ser y lo que mi mente me dice? Yendo más lejos, me pregunto, ¿no? ¿Podemos sentir que le hacemos espacio a nuestro ser para escucharlo? ¿Y podemos distinguirlo de la mente, ¿no?
Entonces es muy importante a nivel de entrenamiento de conciencia poder, la mente la escuchamos todo el tiempo y bueno, hay muchas características que hemos hablado millones de veces de cómo se siente la información del ego y de la mente, ¿no? Que se siente más de como que te marca un camino, te dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, y es como te constriñe un poco, ¿no? La información del ser es mucho más posibilitante, mucho más amplia, mucho más dándote lugar al libre albedrío y a la elección, ¿sí? Y habilitante. Pero muchas veces no nos damos mucho espacio para oír a nuestro ser. Entonces acá están todos los tipos de coherencia, ¿no? Que tenemos que ir empezando a encontrar esas resonancias entre los distintos aspectos de nuestro ser, ¿sí? Entonces, esta coherencia emocional no nos está hablando de controlar lo que sentimos o sentir lo correcto, ¿no? Versus a unos sentimientos incorrectos. Tampoco significa negar o anular emociones, lo cual no tiene ninguna lógica, porque no termina en ningún lado eso, sino que estamos hablando de un reconocimiento, ¿no? Una conciencia, una observación de las emociones, ¿sí? Que dentro de un camino de autoconocimiento lo ideal es que nos lleve a comprender de dónde viene y cuál es la funcionalidad de esa emoción, ¿no? De esa memoria emocional, para que esta energía circule, ¿sí? Para que produzca un aprendizaje que me permita no repetir el pasado, o sea, que me permita hacerlo distinto, elegir diferente, pero la integración, fíjense cómo la integración me permite poder diferenciar entre el pasado y el presente justamente, ¿no? Ver al presente con más amplitud, con más posibilidades y no estar reduciéndolo al trauma o la herida del pasado, que no es solamente nuestro pasado, ¿sí? Entendamos eso también. Es el pasado familiar, grupal y también a nivel de la sociedad en la que venimos, ¿no? En la que hemos nacido. Entonces, bueno, todo este tema de la memoria emocional es sumamente importante, tiene mucho que ver con esto del agua, con esto de la luna. Fíjense que la memoria es fundamental para no repetir el pasado. Cuando nosotros empezamos a ver la historia de varios linajes, empezamos a ver las repeticiones. Y esto lo podemos ver a nivel social también, en la historia de un pueblo, en la historia de una nación. No es lo mismo no saber la historia de tu país y elegir desde ahí, ¿no? Que empezar a ver la historia política, lo que pasó en los distintos escenarios sociales y empezar a ver cómo la historia se repite y solo a partir de ahí poder romper, ¿no? Con ese bucle, ¿no? Con ese déjà vu. Es muy interesante el poder, el potencial de la memoria, o sea, lo vemos también a nivel de la ciencia, ¿no? A nivel de la ciencia puede haber una teoría vigente y esa teoría muchas veces no logra salir de su propio ambiente viciado, o sea, tiene puntos ciegos de los cuales no puede evolucionar. Y muchas veces tiene que venir una teoría que esté por fuera de ese marco científico para hacer una ruptura epistemológica, es una ruptura de conocimiento. Esto es nuevamente lo que hablamos hoy, es un salto cuántico, ¿sí? Es un salto de octava, es una octava superior. Por eso la memoria es fundamental, ¿sí? Justamente para la evolución, ¿no? Y por eso es tan importante para la dominación de los pueblos, que otro símbolo de la luna es el pueblo, justamente. Es tan importante cortar las conexiones con las raíces, cortar esta sensación de comunidad, ¿no? Esta cuestión de divide y vencerás, ¿no? Es muy importante cambiar la narrativa, cambiar el discurso, ¿no? Cambiar el pasado, cambiar la historia. Es muy importante que los individuos no tengan energía y pierdan mucha energía para no poder tener conciencia y no poder observar, ¿no? Cómo la historia se va repitiendo. Así que, bueno, la potencialidad realmente de la memoria en este concepto en sí que son las emociones y el agua, realmente es fundamental en lo que es la evolución de la conciencia, ¿sí?
Así que por eso tenemos que entender que hay distintos tipos de memoria, ¿sí? Tenemos la memoria, que es esta práctica, ¿no?, de conciencia, donde yo me involucro en conocer mis raíces y mi historia y entender de dónde viene realmente mi identidad y la construcción de mi ego, ¿sí? Y por otro lado, a nivel psicológico, que también tiene que ver con el autoconocimiento, existen estas memorias inconscientes que están en nuestro cuerpo y que por situaciones del presente se activan, ¿sí? Y nos llevan justamente a percibir, a observar y a experimentar la vida de una manera muy condicionada por las experiencias de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, es muy importante ver lo que se va despertando en nosotros a nivel de emociones, miedos, expectativas, aprendizajes, ¿sí? Y de dónde está viniendo esta información, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel cultural, lo que significa para mí, ¿sí? Porque ahí es donde puedo empezar a trascender esta identificación y no estar movida por ese instinto, ¿no? Como condicionada por ese pasado, pero sin poder salir del déjà vu, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito el oráculo. Es muy interesante, ya el kin de la luna galáctica es impresionante. Fíjense que solo hablamos de la luna galáctica, pero si abrimos el oráculo, obviamente este símbolo se expande mucho más, ¿sí? Entonces, el kin destino, ¿sí? Justamente es la luna galáctica, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, y el kin destino es la experiencia central. Bueno, para los que no saben sobre el sincronario maya y qué es el oráculo, los kines son estos símbolos y el oráculo es como si nosotros de ese símbolo abriéramos 4 puertitas y hay 4 símbolos más, ¿sí? Que nos permiten entender mejor ese símbolo. Y en el sincronario maya todos los kines tienen un oráculo y tienen como 4 símbolos más acompañando a ese kin, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esta luna galáctica es el destino, ¿sí?, de este oráculo, y justamente lo que nos permite preguntarnos es qué es lo que tengo que habilitar en mí para que circule, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que volver a fluir dentro de mí, ¿sí? Es la integración emocional, ¿sí?, para justamente producir una transformación. Entonces, este kin, que es la luna galáctica, va a tener un kin que va a ser su guía, ¿sí? La guía de la luna galáctica va a ser el caminante del cielo rojo. El caminante del cielo es un kin interesante, ¿sí? Porque podríamos relacionarlo con el símbolo de Acuario, justamente, y fíjense que es la guía, ¿no?, como el nodo norte. Porque, bueno, el caminante del cielo tiene que ver con el espacio, entonces hablando de espacio físico, pero podemos también pensar en el espacio astronómico. Tiene que ver con la exploración y tiene que ver con la trascendencia, o sea, tiene mucho que ver con esta energía de Acuario, ¿sí? Porque nos invita a ir a lo desconocido, y Acuario tiene que ver con el futuro, ¿no? Con lo inesperado, lo sorpresivo, lo que todavía no lo podés ni imaginar, ¿sí? Porque es innovador, es fuera de la regla, ¿no? Es algo nuevo, por eso es un salto de octava, ¿no? Entonces fíjense que a esta luna, esta cuestión de la coherencia emocional y del flujo emocional, lo que lo va a guiar justamente es esta energía de la exploración, ¿sí? De buscar espacio, ¿no? Esto que hablamos de darle espacio al sentir, de darle espacio a las emociones, de darle espacio al ser, y ir como aprendiendo a trascender, ¿no? No a quedarnos solo ahí, sino a ir mirando todos de una visión más elevada, ¿no? Más amplia. Nos habla de la experimentación, o sea que nos habla de que para poder comprender una emoción la tengo que experimentar, tengo que crear espacio y tengo que observarla, no fusionarme con ella, no convertirme en ella, sino observarla justamente, ¿no? Por eso el espacio, la distancia, cuando yo algo lo observo, ya salgo de la identificación, porque reconozco que es mi conciencia quien observa, ¿sí? O sea que yo soy en ese punto la conciencia que observa y no lo observado, ¿sí? Observar, cambiar de perspectiva y ir explorando justamente espacios internos y
y otras maneras de interpretar lo que siento, ¿no? Entonces, a esta luna galáctica la guía el caminante del cielo, que es este concepto de la exploración, del espacio, de la trascendencia. Ahora vamos a ver en este oráculo el análogo, ¿sí? ¿Cuál es el kin análogo a la luna galáctica? En este oráculo, el kin análogo es el perro galáctico blanco, ¿sí? Que el perro tiene que ver con el amor, con el corazón, ¿sí? Con la lealtad. O sea que nuestro apoyo para esta coherencia emocional va a ser conectar con nuestro corazón, ser fieles a nuestra esencia, ¿sí? O sea, esto nos recuerda que ampliar la mirada, ¿sí? Que es esto que hablábamos de El Caminante del Cielo, esto que hablamos también de Acuario, ¿no? Esto de ampliar la mirada no significa volvernos fríos, porque justamente ese es el nivel más bajo de conciencia de Acuario, ¿no? No significa volvernos fríos, indiferentes, como máquinas, ¿no? Sin empatía. No va por ahí. No va por ahí, ¿no? El perro nos recuerda justamente sentir, ¿sí? Nos recuerda justamente conectar con el corazón. La integración requiere corazón, ¿sí? Es lo que decía Castaneda, ¿no? En sus libros. Cualquier camino es incorrecto si no tiene corazón, ¿no? O sea, el único camino correcto es el que tiene corazón. Entonces, ahí aparece como apoyo, ¿no? De esta luna galáctica el perro, ¿sí? El amor que nos permite sostener, ¿no? Esto que sentimos mientras vamos aprendiendo a comprenderlo, ¿sí? Ese es el nivel de conciencia de la inclusión. El amor es un nivel de conciencia que no toma partido. El amor es un nivel de conciencia que incluye, que integra. Así que nuevamente aparece la palabra integración, ¿sí? Entonces vamos a continuar y vamos a ver dentro de este oráculo lo que es el kin antípoda. ¿Cuál es el antípoda, sí, de este kin de la tormenta galáctica? Bueno, en este caso, el antípoda de la luna galáctica. La luna galáctica es el destino de este oráculo, ¿no? Es el ciclo solar maya, este año que tenemos de luna galáctica. Y en este oráculo, el antípoda de la luna galáctica sería la tormenta galáctica, ¿sí? El antípoda es como el desafío, ¿sí? Entonces, en esta coherencia emocional, ¿cuál va a ser nuestro desafío? Es decir, en esta búsqueda, ¿no? De coherencia emocional, nuestro desafío va a representar todo ese caos, ¿no? Que traen las emociones, todo eso desordenado, ¿sí? Que tiene que moverse para que algo se transforme. Entonces, si la luna purifica, la tormenta nos dice, bueno, para que se purifique, se tiene que mover. Algo tiene que moverse para que haya una verdadera purificación, ¿sí? Entonces, vemos cómo aquello que no fluye necesita esta transformación de la tormenta, ¿sí? Por eso el desafío es permitir que la emoción nos atraviese y nos muestre qué es lo que necesita cambiar, qué es lo que necesita transformarse. Y luego tenemos cuál es la fuerza oculta, ¿no? El kin oculto de la luna galáctica, ¿sí? El kin oculto de este oráculo es el humano rítmico amarillo, ¿sí? Acá fíjense que cambió el tono, veníamos tonos galácticos en todos los otros kines, y acá tenemos un humano rítmico, un tono 6, que tiene que ver con justamente este ritmo, ¿no? Esta armonía. Y el humano nos habla de la libre voluntad, ¿sí? O sea que la fuerza oculta que tiene la luna es justamente esta sabiduría del humano. Ahí aparece nuevamente esta cuestión acuariana, ¿no? De esa sabiduría superior que representa ese símbolo que les decía de Acuario como el ángel, ¿no? Entonces el humano rítmico amarillo nos habla de un proceso de maduración hacia nuestra libre voluntad, la sabiduría interior que nos permite decidir, tomar decisiones, es decir, elegir, ¿sí? El humano rítmico
nos habla de esta capacidad de elegir en armonía, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿no? Si decimos que lo oculto de esta luna galáctica es el humano rítmico, estamos diciendo que el poder oculto de la coherencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad de elegir. Es muy interesante, ¿sí? Porque no podemos elegir lo que sentimos, ¿sí? Pero sí podemos aprender a elegir qué hacemos con eso que sentimos. Podemos aprender que aquello que sentimos nos condiciona en nuestro accionar, en nuestro comportamiento, porque siempre nos hace actuar de una cierta manera, y que el poder oculto de esa emoción justamente, o de esta experiencia humana emocional, es justamente entender el accionar que es el resultado de esa emoción en las generaciones anteriores, y con esa memoria, ¿no? Con esa toma de conciencia, hacer el salto de octava y la transformación para poder elegir diferente. O sea, no se trata de controlar la emoción, no va por ahí, ¿sí? Sino es de desarrollar la conciencia suficiente para saber cómo responder, para saber responder diferente, para saber responder desde mi coherencia emocional, pero que esa coherencia emocional responda a mi esencia, ¿sí? Y no a una memoria inconsciente que todavía no se convirtió en aprendizaje, porque no circula, porque es una información estancada, que termina siendo una carga, ¿sí? Y no nos deja evolucionar, por supuesto. Así que fíjense cómo, abriendo este oráculo de la luna galáctica, es mucho más amplia la sincronía con el eje, justamente con este eje Acuario-Leo, ¿no? Así que nos habla un poco de poder elegir qué hacer con lo que sentimos, ¿no? Que esa es nuestra libertad, que ese es nuestro poder, ¿sí? Y para cerrar un poquito lo que es el concepto de la luna galáctica, como les decía hoy, tenemos que entender que esta luna galáctica es el puesto número 8, ¿sí? Este kin, dentro de un proceso de 13 pasos, ¿sí? Que se llama onda encantada, ¿sí? Son ciclos de 13 días que se encuentran en el sincronario maya, ¿sí? Y cada 13 días comienza nuevamente una onda encantada. La onda encantada en la cual se encuentra la luna galáctica, que es este nuevo ciclo solar maya, es la onda encantada del viento, ¿sí? Así que este nuevo ciclo solar maya, luna galáctica roja, se encuentra dentro de la onda encantada del viento, que incluye la temática de la comunicación, ¿sí? De la palabra, de la respiración, porque tiene que ver con el aliento del espíritu, ¿sí? Tiene que ver con la inspiración justamente del espíritu, ¿no? Entonces, fíjense que esta coherencia emocional viene de algo mucho más profundo, ¿sí? Que tiene que ver con la conexión con nuestra esencia, con nuestra divinidad, con el gran espíritu, ¿sí? Entonces, esa coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago, ¿sí? Tiene que estar en coherencia con mi esencia. Y la esencia también está representada por la energía de Leo, ¿no? Por eso ahí entendemos cómo este nodo sur en Leo va a ir limpiando todo lo que tiene que ver con el ego, con el personaje, con las corazas, para dejar la singularidad de la energía de Leo, que es esa esencia, que es la que va a aportar a Acuario, es decir, al grupo o a la comunidad. Por eso no es que tenemos que anular la energía de Leo, sino que la vamos a refinar. Tiene que venir de la conexión con nuestra esencia. Por eso tanta autoobservación, porque si no, no podemos diferenciar entre nuestra esencia y nuestra personalidad. Entonces, tenemos que aprovechar todas estas energías para empezar a observarnos, ¿no? Observar cómo hablamos, qué decimos, si lo que decimos está en coherencia con lo que sentimos, ¿no? Cómo pensamos, ¿no? Si las cosas que nos dice nuestra mente en automático es realmente la forma en que deberíamos hablarnos para sentirnos como nos queremos sentir. Y si nos damos cuenta que no es así, podemos aprender a parar y hablarnos diferente y practicar esa nueva forma, ¿no? ¿Qué incoherencias puedo observar, ¿no? Entre lo que hago, lo que digo, lo que siento, lo que pienso, ¿sí?
cómo puedo ir observando a mi ego, ¿no? Y de alguna manera entendiendo esta distancia que hay con lo que mi esencia realmente siente, vibra o le gustaría expandir, ¿no? Y viendo cómo puedo acercar, ¿no? Esta distancia, comprendiendo de dónde viene todo lo que el ego me trae, ¿sí? Para que se transforme y evolucione cada vez más cerca de la frecuencia que mi esencia emana, ¿no? La integridad comienza ahí, cuando vamos reconociendo honestamente nuestra experiencia, ¿no? Así que ahí es donde tenemos este puente hacia los nodos, ¿sí? Hacia el eje Acuario-Leo, ¿sí? Y como les dije hoy, el nodo sur en Leo nos habla de la experiencia más personal, más subjetiva, de nuestra identidad, de nuestra historia, tiene que ver con el ego, ¿sí? Pero Leo tiene este doble simbolismo, ¿no? En un nivel de conciencia bajo, tiene que ver con el ego, con la identidad, con la importancia personal, y en un nivel de conciencia alto tiene que ver con el corazón, con el niño interior, con la esencia, con la expresión, con la creatividad también, ¿sí? Entonces, es una energía realmente necesaria, si es la base, ¿no? Tiene que ver con la conciencia. Sin el sol, nada de la experiencia de vida. El sol representa la vida, ¿no? Entonces, toda esta experiencia está sostenida por el sol, digamos. El sol es sumamente importante, Leo está representado por el sol, ¿no? Entonces, hablamos de eso, ¿no? De conciencia, pero que lo que vamos a refinar o pulir de esta energía de Leo tiene que ver con ese punto, ¿no? En que la conciencia está tan focalizada en la identidad, en la historia personal, que se olvida de que forma parte de algo más grande. No es que esté mal el ego, es necesario, ¿no? Siempre lo digo, pero a ver, es súper necesaria esa identificación, porque si no tampoco haríamos la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esa energía de identificación, creemos que lo que nos sucede a nosotros, esto me pasa a mí, ¿no? Lo que sucede significa algo sobre mí, lo que le sucede a los demás tiene que ver conmigo, ¿no? Es como que en esa energía de Leo somos muy autorreferentes, todo gira en torno a nosotros, sentimos que las cosas nos las hacen a nosotros, ¿no? Me hicieron esto. De alguna manera, cuando siento algo, es como que tengo razón, porque yo lo siento así, entonces es la verdad absoluta, ¿no? Nos podemos poner un poco fanáticos en la energía del ego. Y en sí, a nivel psicológico, cuando una emoción se activa, ¿sí? Vivimos la realidad desde una perspectiva muy personal, ¿sí? Y la emoción es auténtica, o sea, no quiere decir que la emoción sea falsa. Lo que pasa es que esa emoción trae una interpretación que condiciona nuestra forma de experimentar la realidad. O sea, no nos abre a distintas posibilidades, sino que nos mantiene en la experiencia de mi linaje, ¿no? En la experiencia de mis ancestros, en ese déjà vu. Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo verlos ahí. No sé, mira, ya estoy por terminar en un ratito, pero sí, hace una hora que estamos acá, ya hace una hora. A ver qué me cuenta Vid en mi carta. Tengo el nodo sur en Leo y el nodo norte en Acuario. Ah, bien, bien. Entonces estás en tu retorno nodal, ¿sí? Que se da el primer retorno sea a los 18 años, ¿sí? Y el segundo a los 36, ¿sí? Y es muy importante porque todo lo que va sucediendo en esos momentos de nuestra vida tiene que ver con alinearnos hacia nuestro aprendizaje espiritual. Cuando ya venimos en esa alineación, las cosas fluyen más, y cuando nos venimos desviando de ese aprendizaje, la vida como que nos obliga a hacer esa integración, sí, sí. Así que el nodo norte en Acuario, entonces nos viene a sacar de esta energía densa o de baja conciencia de Leo, ¿sí? Llevándonos a ampliar la mirada. Porque Acuario nos propone, no es una energía mutable, ¿sí? como la de Géminis, por ejemplo. Entonces no es que cambia tan fácil de perspectiva, sino que incluye la diversidad. Entonces entiende que en la diversidad hay una cantidad de verdades que nos van a generar una percepción más objetiva de la totalidad, ¿sí? Sin llegar a ser la verdad absoluta, ¿sí? Pero incluye
a los otros, incluye lo distinto. Y de alguna manera, en ese sentido, se vuelve más neutral, ¿sí? No es en sí frío, parece frío en relación a la pasionalidad o a la emocionalidad que puede tener la energía de Leo, sobre todo cuando lo tocan en algo personal, ¿sí? Pero realmente Acuario en un alto nivel de conciencia nos habla de ecuanimidad, de neutralidad, ¿sí? De buscar un punto de integración justamente. Y obviamente nos trae la innovación, o sea, nos trae que con esta singularidad que yo traigo de mi esencia, que es lo más bonito de la energía de Leo, yo pueda traer algo distinto y diferente para los demás, aportar al todo, ¿sí? Desde mi originalidad, ¿no? Y obviamente que nos habla de conciencia, ¿no? Más que de emocionalidad. Por eso el aprendizaje en esta integración de estos nodos no es abandonar nuestra individualidad, ¿sí? Sino que reconociendo mi experiencia, reconozco que no es la totalidad de la realidad, ¿sí? Y aprendo y elevo la conciencia a través de la integración de otras realidades, ¿sí? Cada persona obviamente tiene una historia diferente, sensibilidades diferentes, memorias diferentes, necesidades diferentes, y eso es parte del éxito de la evolución, la diversidad, y eso es algo que la naturaleza nos enseña en todos los niveles en que lo quieran analizar, ¿no? La diversidad es la clave del éxito. Por eso Acuario nos invita a ampliar la diversidad, las múltiples perspectivas y sobre todo los discursos que están fuera del discurso dominante, lo que está en la periferia, ¿sí? Leo es el centro, Acuario es la periferia, por eso empieza a tener lugar el individuo común, cualquier persona que no tiene que tener un gran renombre, que no tiene que ser una celebridad, un famoso, un aristócrata, un político, ¿no? Que sería una figura más solar, más leonina, sino cualquiera de nosotros, personas comunes, podemos aportar mucho a la conciencia colectiva, a los grupos, a la evolución del ser humano, ¿no? Es como que el eje de poder en esta era cambia un poco de esa figura de la realeza que tenía el poder, ¿no? Como un individuo que tiene que acumula una gran concentración de poder, y eso comienza a moverse hacia los individuos comunes, hacia el pueblo, ¿sí? Así que acá está el movimiento evolutivo de este eje Acuario-Leo, de lo personal a lo colectivo, de la identificación a la observación, ¿sí? De la reacción emocional a la conciencia y a la respuesta, ¿sí? A la respuesta consciente. Pasamos de tener una perspectiva muy personal a integrar otras perspectivas, ¿sí? Sobre todo las que salen de lo mayoritario, ¿no? Sobre todo de las narrativas y las perspectivas que vienen de los ambientes más alternativos o menos validados, ¿no? Eso es un poco lo que empieza a traernos este eje. Es hermoso, ¿no? Así que no se trata de ausencia de emociones, ¿sí? Sino de conciencia emocional. Así que acá tenemos, ¿no? Este nuevo ciclo que comienza, que a mí me parece espectacular, junto con estos nodos, y creo que podemos ir viviendo la experiencia de los eclipses con mucho más conciencia, entendiendo este proceso mayor que estamos viviendo y entendiendo también cómo este proceso nos habla del espíritu de los tiempos, imprime, ¿no? Un código, y esto tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en vivos anteriores sobre este momento específico, julio del 2026, un momento que astrólogos hablaban hace muchos años como un momento donde se dan configuraciones astrológicas bastante especiales y que de alguna manera nos hablan del nacimiento de una nueva humanidad, ¿sí? De que se marcan los cimientos, ¿sí? De un nuevo desarrollo de conciencia para una nueva sociedad. Entonces es interesante entender que en este momento nos encontramos, estamos a 13 años exactos del 2012, ¿sí? Estamos en el 2026, o sea, pasa una onda encantada a nivel de años, ¿no? 13 años ya, desde el 2013. Entonces,
estamos en un cambio de ciclo enorme, enorme, y hay muchos símbolos que nos están diciendo qué códigos están bajando, qué códigos se están activando, y no tenemos que quedarnos con el recorte, ¿no? De qué me trae el eclipse del 12 de agosto, qué me trae el eclipse del 28, y cortar, ¿no? Ahí hasta el año que viene, no me acuerdo más de los eclipses, sino entender el proceso que se está dando a nivel colectivo, y eso nos permite observar todo lo que está pasando en el mundo, en la sociedad. Acá en Argentina está todo muy movido y es muy interesante poder leer estos símbolos, leer el contexto y observar también nuestra propia historia, ¿no? Nuestras propias experiencias, nuestro propio proceso, ¿no? De autoconocimiento y de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? Nuestro propio crecimiento espiritual y conciencial, que desde ahí aportamos, ¿sí? A la conciencia colectiva. Así que bueno, es un tema muy lindo, obviamente que da para seguir charlando y hablando. Pero bueno, un poco esta es la presentación que les quería hacer. Voy a volver por acá en cuanto pueda porque quiero seguir hablándoles de la frecuencia Argentum, así que espero que les haya gustado. Si no lo vieron, busquen el video anterior que les hablo de eso, hablé un poquito del mundial y hablé un poquito de lo que estaba pasando en la Argentina, así que me parece que es muy importante. Obviamente, ni hablar que tengo muchas ganas de compartir con ustedes todo lo que está pasando acá en Argentina con respecto a la conciencia colectiva, ¿no? Un gran movimiento de conciencia colectiva se dio el 6 de agosto, ¿no? Con la marcha contra la extranjerización de las tierras, ¿no? Estas nuevas leyes que se quieren instaurar. Así que, bueno, muy interesante lo que sucedió. La gente muy presente, distintos grupos, ¿no? Lo cual me parece muy importante, que ya también lo vamos a hablar, la importancia de validar las agrupaciones, ¿no? Hay todo un discurso de que si hay banderas políticas o hay agrupaciones, entonces eso es malo, y la verdad que no entiendo cómo quieren que los seres humanos se reúnan. Si uno no le gusta un partido político, perfecto, uno puede ir con un grupo de amigos o en otra agrupación que uno quiere, pero no está mal que la gente quiera pertenecer a partidos políticos, ¿no? Ahí tenemos un lavado de cabeza tremendo que tenemos que empezar a cuestionar desde la espiritualidad, ¿no? Como la participación de los individuos en la construcción, ¿no? De la sociedad trata de tacharse como algo negativo, ¿no? Así que es muy interesante lo que está pasando acá. La lucha sigue porque estas leyes siguen pormenorizando y abusando sobre todo de las comunidades originarias. Hay situaciones muy graves que están sucediendo en Argentina con las comunidades guaraníes en Misiones. Por favor, investiguen, sigan las cuentas, compartan. También está sucediendo de varios incendios, tanto en San Luis como en Salta hace un mes. También se estuvo desalojando la comunidad Cuom. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y la participación de los seres humanos y de las comunidades y la conciencia colectiva es el camino. Yo creo que este es el camino, y cada uno desde su lugar aportando como puede, pero siempre hacia la evolución de conciencia, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Espero venir prontito. También con Fer estamos preparando acá unos encuentros. Ya tenemos varias ideas, así que bueno, espero que pronto podamos estar por acá. Pero disfruten estos días, prepárense para el eclipse, para todos estos procesos que vienen, pero sobre todo es observación, ¿no? Y apertura. Apertura para lo que sucede, para integrar, para aprender y para evolucionar. Todo conspira a nuestro favor, no lo olvidemos. Así que muchas bendiciones para toda la comunidad de Conciencia Orgánica. Acá estamos presentes. Bendiciones, que disfruten estas semanitas y nos estamos viendo prontito. Gracias.